Está con nosotros nuevamente el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la máxima casa de estudios de nuestro estado, de nuestro querido Guanajuato. Doctor, ¿cómo estás? Cumpliendo la promesa de la segunda parte. Muchas gracias, Jorge. Aquí estamos con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y siempre encantado de dialogar contigo, con tu público, Jorge, y muy contento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues vamos ahora a ponernos la camiseta de la Universidad de Guanajuato y de la rectoría con esa investidura que le da al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino. Y como recordarán, en la primera parte hablamos de quién es, quién formó, cómo se formó, qué le dio la esencia a Luis Felipe Guerrero Agripino y qué lo llevó a estar hoy sentado en la rectoría en un cargo sumamente honroso y yo creo que de una gran responsabilidad. Y nos quedamos en la primera parte con muchos temas en el tintero, por eso es que estamos repitiendo o estamos dando esta segunda parte. Y yo quisiera que empezáramos, señor rector, con el panorama de la educación. ¿Cómo ha venido evolucionando la educación formal en México, en América Latina? ¿Cómo se ha venido dando los cambios de aquel sistema donde el profesor traía una varita y había que escuchar, no opinar, y el maestro dictaba su cátedra y nada más? ¿Cómo estamos hoy prepandemia y después hablaremos pandemia y pospandemia? Pero ¿cómo ha venido evolucionando la educación en México y en Guanajuato? Adelante, señor rector. Sí, muchas gracias, Jorge. Eh, Creo que eh, desde desde varias décadas ya se ha venido planteando cómo tenemos que transformar y cómo se debe transformar la educación. Tan solo partamos de un dato. Aun cuando tenemos todavía muchísimo camino por andar en cuanto a la cobertura, en cuanto a abrir más espacios a la educación. Nos falta mucho, sobre todo en México, en América Latina, particularmente en México, me voy a situar. Sin embargo, si nosotros vemos cómo ha venido evolucionando el nivel de cobertura de los años 60 a la fecha, vamos a encontrar, por ejemplo, un incremento muy importante. Nosotros recordaremos, Jorge, hace 30 años, ¿quién tenía un título de licenciatura? Hace 30 años. Hace 40 años, ¿quién tenía incluso estudios de bachillerato? Entonces, la educación superior ha venido evolucionando, pero merece la pena que al contexto de tu gran pregunta, ponderemos y reflexionemos, bueno, ¿y educación para qué? ¿Educación para qué? ¿Y educación cómo? Y esto ha traído como consecuencia en los últimos años una gran transformación en el esquema, en los modelos educativos. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, hay un paradigma, Jorge, que es fundamental en la educación. Es fundamental. Eh, bueno, varios, pero voy a referirme a uno. Eh, Cuando hablamos de educación, ¿para qué? Es una educación para toda la vida y es una educación en toda la vida. Ningún ser humano puede decir hasta aquí me he formado, aquí he terminado y esto se acabó. Y a este paradigma le sigue otro muy importante, que creo que es el que marca mucho la diferencia en los últimos años en la transformación de la educación. Porque hay una enorme diferencia entre enseñar y aprender. Y ese es el gran cambio de paradigma que cuesta mucho trabajo, cuesta muchísimo trabajo porque generalmente nos hemos formado a un esquema en el que el profesor enseña y el estudiante aprende. El profesor enseña contenidos y el estudiante algo así como una esponja donde debe atraer todo. Pero ese modelo debe ser superado y debemos transitar a un modelo distinto de aprendizaje del estudiante como factor
estratégico del proceso pedagógico. Y aquí hay una enorme diferencia, porque en cuántas ocasiones uno mismo, ¿no? Como estudiante no llegaba a decir, es que este profesor o esta profesora es extraordinario porque habla muy bien, se expresa muy bien, expone muy bien, y qué bien, eso está muy bien. Pero el gran tema es, ¿qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Y cómo vas a aplicar lo que aprendiste a escenarios nuevos? Y eso ya es mucho más difícil, porque el gran paradigma de la educación no es que quien está en el aula como docente transmita y el estudiante únicamente reciba. Estamos hablando de paradigmas diferentes donde el aprendizaje se construye profesor, estudiante, y donde lo que importa no son solamente los contenidos, sino el aprendizaje significativo y una serie de habilidades, competencias, destrezas que nos ayudan a transitar a escenarios nuevos, no conocidos. El mundo se mueve muy rápidamente. Lo que el marco de conocimiento que hoy adquirimos en pocos años será totalmente evolucionado. El marco de conocimiento que hoy podemos adquirir para formarnos para un determinado trabajo, pues con el paso de los años, quién sabe qué irá a suceder. Y en consecuencia, los estudiantes se están formando para trabajar en trabajos que aún no se inventan. Entonces, aquí lo importante es cómo construimos y cómo se construye una educación que permita transitar ante estos esquemas de incertidumbre, donde el conocimiento es un factor estratégico, pero hay otros elementos que acompañan al conocimiento. Y eso es un gran desafío en los modelos educativos, ese es un gran desafío en la construcción de los modelos pedagógicos. Y esto en los últimos años, en las últimas décadas, se ha trabajado mucho. Y en las instituciones educativas todas tenemos que, como se dice coloquialmente, ponernos las pilas en ello, porque si no, pues entonces formamos personas, o más bien egresamos personas con título, pero no con la formación adecuada. Y el interés debe ser una persona con la formación, con un título que lo avale, sí, pero es mucho más profundo el tema. Fíjate Jorge. que yo he comentado, posiblemente estoy equivocado, porque obviamente no es mi área la educación, aunque me apasiona, aunque he estado involucrado como profesor, pero nunca he tenido la dicha o la responsabilidad de coordinar programas. Eh, He comentado que en muchos casos en México, en América Latina, se hacen autopsias educativas, es decir, se revisan casos ya pasados de quizás otros métodos, otros modelos asiáticos, europeos, americanos, pero nos llegan muy tarde. Entonces, a los chavos, los profesores les enseñamos cosas ya pasadas que fueron exitosas en algún momento y referenciamos casos de éxito, pero que no van acorde, lo que comentabas un poquito, no van acorde a la demanda, a la necesidad o a los tiempos actuales. ¿Cómo reducir esa brecha del conocimiento de quien enseña a quien el que quiere aprender? Porque hay muchísimas fuentes de información. Hoy vemos que los chavos con un teléfono inteligente son capaces de accesar a información que en nuestras generaciones teníamos que ir a la biblioteca y consultábamos libros que quizás de ediciones de décadas anteriores. ¿Cómo reducir esa brecha, doctor? Yo creo que el gran reto está en el aprendizaje significativo más que en la transmisión de meros contenidos. Y esto es muy importante y marca gran diferencia porque nosotros, Jorge, nos formamos, y tú también yo creo, nos formamos en esquemas totalmente diferentes. ¿En qué sentido? Nos formamos en escenarios donde el profesor o la profesora tenían el monopolio de la información. Era un monopolio de la información. Y tenían el control de la tecnología, que a propósito era muy poca. Y entonces, pues nosotros veíamos a nuestro docente que decía, a ver,
tal autor y tal y tal libro. Y uno se quedaba, pues sí, así es. Y ahí andábamos consiguiendo los libros a ver si podíamos o sacando copias. Y estoy diciendo ya en estudios superiores. El profesor, el que sabía escribir a máquina, porque pues, era lo que había, sabía manejar la calculadora, el profesor de física, de matemáticas. Y ahora las cosas son totalmente diferentes. El monopolio de la información no la tiene el profesor. Un profesor puede decir, hoy, mire, tal autor, en tal libro, publicado y editado en tal año, dijo esto. Y el estudiante tiene la posibilidad de en ese momento decir, hey, no, no es así. No dijo eso y no es así, porque además no fue publicado en tal año. La tecnología, el monopolio de la tecnología fundamentalmente la tiene el estudiante. Llega el docente a clase, quiere hacer una exposición o quiere hacer algo y casi siempre termina por decir, a ver, alguno de ustedes ayúdenme, porque esto no lo entiendo. ¿Qué hacer ahí? Bueno, es que antes el estudiante, los estudiantes, hablando en sentido figurado, en el ámbito de la información, era como si nos muriéramos de sed en el desierto, porque no había mucha información. Teníamos que estar buscando información para poder estar a la par del aprendizaje de contenidos, porque me dejaron tal lectura, porque me dejaron aprenderme tal cosa, entonces tengo que buscar para aprenderme tal cosa. Y ahora el problema está en que el estudiante puede no terminar agotado por la sed, sino ahogado por el gran manantial del conocimiento. Y donde llega un momento que no sabe qué hacer. Y eso yo lo he visto. No sabe qué hacer, porque la información ya está. Entonces ya no podemos, el profesor no puede decir, es esta la información y nada más. No, ya es distinto el ¿Cómo escenario. entonces? Qué interesante está eso. Yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero es cierto y lo veo con mis hijos, lo veo sobre todo con el chavo de 16 años, tengo uno de 18, uno de 16, pero el de 16 a veces discutimos un tema y es increíble que en la tarde ya me trae desarrollado ese tema con 4 vertientes diferentes. Tiene 16 años, no ha llegado a la universidad. ¿Cómo administrar esa cantidad de información para canalizarla? A ver, si me equivoco, por favor me corriges. Estoy entendiendo este concepto que estás manejando, que me parece fundamental. Antes, y recapitulando un poquito, espero hacer una buena recapitulación de lo que has mencionado hasta ahora. Antes el profesor llegaba, traía preparada su materia, se fundamentaba en algunos autores y decía, por aquí es. El alumno tomaba nota y decía, ok, lo que dice ese señor que está parado ahí es lo que es. Y lo replicaba de esa manera. Y era un monopolio de información. Me encantó ese concepto. Llega la tecnología, rompe el monopolio de la información, se distribuye con la tecnología y ahora quien se apropia de ese monopolio es el estudiante. ¿Vamos bien hasta ahí? Exactamente, Ok. exactamente. Ahora, ¿cómo hacer para que esa cantidad de información que le llega al estudiante o al investigador la sepa administrar? ¿Cómo, qué rol tendrá que jugar ahora el profesor para ser guía, tutor y la palabrita que no me encanta, pero que ahora se ha puesto mucho de moda, coachee, sea un coach de esa información? ¿Cómo estamos preparando a los profesores para convertirse en administradores y directores de esa información? Qué interesante, tocas un tema de mucho fondo. Yo creo que en primer término, yo también coincido contigo que a mí no me gusta el término, el profesor no coachea. Yo creo que el profesor puede ser un facilitador del conocimiento, pero nunca debe dejar de ser autoridad, no en el sentido de autoritarismo, que no es distinto, que es diferente. O sea, yo creo que el profesor nunca debe dejar de ser autoridad en el facilitando el conocimiento, más no un mero facilitador del conocimiento sin ser autoridad. Y no quiero que se malinterprete el concepto de autoridad con una persona autoritaria, con una persona inflexible, con una persona incluso hasta agresiva. No, no, no. Autoridad es la que se reconoce, no la que se impone. Autoridad es la que el estudiante ve en alguien que va a posibilitar un mejor acceso al conocimiento, que lo va a hacer más digerible,
que lo va a ayudar a transitar en niveles de incertidumbre. Y entonces el profesor tiene la gran responsabilidad de orientar al estudiante con un aprendizaje que en verdad tenga significado, que sea significativo y que atienda problemas, temas u objetos de estudio. Ese es el punto. Tienes toda esa información, muy bien, felicidades, ¿ya? Bien. ¿Hay más? ¿Qué crees? Que no es nada más esa. Hay más. Pero ahora ahí va el problema. A ver, vamos a entrar a este problema y vamos a ver cómo atendemos este problema y cómo lo atiendes tú. Y cómo yo te doy mi punto de vista y cómo tú te vas a apropiar de ese tema y qué más le vas a agregar. ¿Qué más te permite a ti, como persona individual, ese gran tema, problema u objeto de estudio, darle un contenido propio, con un igual de información adecuado? Y esto ya cambia totalmente el escenario. Totalmente, totalmente cambia el escenario. Pero ya es muy distinto. Entonces, un profesor que no tenga la formación, que es más que conocimiento y más que información, el estudiante lo va a devorar. No tiene nada que hacer. Sí. Lo devora. No tiene nada que hacer. A ver, esto bien comentaste que es un tema muy profundo y ya se extrapola de la universidad. Vamos a tener que ir a una educación desde primaria o kinder para entender ahora el chip que traen los chavos, los bebés, por esa información. Antes yo me acuerdo, y yo creo que te tocó también, que a nuestros hijos, los que tengan de 18 a 30 años, los que andemos en esa generación como papás, tú recordarás que estimulábamos a los niños a partir de los 4 a 6 años con las cartas, los flashcards que estimulábamos presentándoles las cartas y tratando de animarlos con dibujos, algún cuadernillo. Hoy los bebés, tengo una bebé de 4 meses, hoy los bebés están estimulados por la tecnología, están siendo bombardeados por tecnología. ¿Cómo empatar entonces esta educación que yo creo que siempre ha sido importante mantener un eslabonamiento entre el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, las duales, la licenciatura, pero hoy esto que acabas de decir también se va a lograr, también se va al apoyo de que exista en la casa mesas de debate, que haya un reconocimiento a eso que acabas de mencionar, de un facilitador, de una democracia en el hogar de opiniones, porque también, fíjate lo importante que estás mencionando, esa autoridad, que la entendemos perfectamente como la mencionaste, no perder la autoridad como maestro, no perder la autoridad como papás. Porque muchos confunden, es que los papás deben de ser amigos de los hijos. Espérame, no. Yo al menos no creo en eso. No, exactamente. Es la autoridad. Si no, no le va a poder ayudar al maestro. Si yo veo como cuate a mi papá y yo le debato y no lo respeto, pues mi maestro, si mi papá, que es el que me mantiene, que es el que pone las reglas, no lo respeto, pues al profesor menos. Qué difícil, doctor, qué difícil tarea la de preparar a los maestros y después entrarle al tema de la educación. Sí, Jorge, yo creo que la educación, yo, desde mi punto de vista, aún cuando la fraccionamos por cuestiones institucionales, hasta didácticas, y de básica, media, superior, todo eso que hacemos, no hay que perder de vista que las personas somos únicas e indivisibles y que nuestra formación es integral. Hago un paréntesis de un minuto. Hay un proyecto ahora en el país donde estamos varias universidades, es la Universidad de Guanajuato también, por supuesto, en la que estamos diseñando un programa de maestría, Jorge, sobre educación inicial, previa a la preescolar, desde los primeros días de nacido hasta antes del preescolar. ¿Cómo formar docentes en esa etapa? Que no es cualquier cosa. A ver, es la etapa donde nada más y nada menos, por ejemplo, aprendemos a hablar un idioma y nunca les damos clase del idioma, nunca nos dan clase, nunca nos dicen la gramática de cómo hablar, y hablamos y luego escribimos sin ningún problema a esa edad.
Entonces, ¿cómo incidir? Ahí está una parte bien importante del ser humano, bien importante. Los primeros días de nacido, ahí hay que incidir desde ahí. Y luego la formación toda, toda. Por eso yo decía que no es solamente el título universitario per se, sino toda la formación. Ahora, tocas también un tema muy importante y muy trascendente, Jorge. A ver, estamos viviendo eh, una gran disrupción entre generaciones, cosa que a nosotros no nos tocó. ¿Por qué? Porque los cambios entre una generación y otra no eran tan radicales como los que están sucediendo ahora. Los cambios que había entre nuestros padres con nuestros abuelos no eran muchos. Sí había cambios, pero no eran muchos. Los cambios de nuestros padres con respecto de nosotros, sí había cambios, claro que sí, pero no eran tan significativos. En cambio ahora, en 10 años, son radicales, mucho. Y entonces me da la impresión de que como sociedad nos hemos enredado en tantos cambios y no hemos sabido como sociedad contemporánea cómo administrar todos esos cambios, cómo propiciar las grandes transformaciones, pero a su vez sosteniendo valores, virtudes del ser humano, de la persona, que sirven para darle estabilidad a la persona y al entorno. El tema del respeto y la autoridad, yo también coincido. Y si eso hay quienes no coinciden, pues también es muy respetable, ¿no? Me decanto entonces obsoleto, pero el tema del respeto y de la autoridad, creo que no podemos soslayarlos, no estamos hablando de cualquier cosa, que no quiere decir, porque luego se malinterpreta, que el respeto y la autoridad representa entonces la no posibilidad de una mucho mayor apertura al diálogo, de una mayor horizontalidad en los diálogos, en las discusiones. No, claro que no. Coincido plenamente. Por Coincido. supuesto que no, claro que no. Esos esquemas de antes, donde el padre golpeaba al niño para que aprendiera a leer, y luego llegaba a la escuela, el profesor lo golpeaba y luego el papá le decía, vuélvalo a tundir para que aprenda. Eso verdaderamente es inhumano, es inhumano. Una ocasión en una ciudad había un letrero que decía, la letra con sangre entra, y abajo alguien le puso, sicario alfabetizador. Claro, esos esquemas están superados y no tenemos por qué regresar a ellos. No confundir la autoridad con el autoritarismo, con la violencia, con la sumisión del hijo, con la sumisión del estudiante, pero la otra parte es la autoridad moral, ética. Esa es muy importante. Y el respeto, porque en la medida que anteponemos el respeto, podemos dialogar, podemos criticar, podemos estar en contra diametralmente con la persona, pero mientras eso se sostenga, podemos llegar a diálogos y a entendimientos mejores para estas y para las futuras generaciones, porque una mejor sociedad no se puede construir a partir de reproches mutuos entre generaciones. Yo creo que una mejor sociedad no se puede construir así. Y ahí está la educación. Es la educación toda, es la educación en casa o no en casa, es la educación en todos los niveles. Es pensar también en la gran diversidad de personas que hay en una sociedad. En muchas ocasiones decimos, es que si queremos una mejor sociedad, la clave está en la familia. Sí, claro. Nada más que hay que tomar en cuenta que hay muchas personas que no tienen familia y también están en la sociedad. También están en la sociedad. Y Y los hasta tienes que tomar en cuenta igual. por supuesto, por supuesto. Entonces, esto es todavía mucho más complejo. Por eso, ver a la educación como la clave, como el factor estratégico de desarrollo. Y cuando digo desarrollo, no solamente la parte económica, que por supuesto también está, un factor clave de desarrollo de las sociedades, vista como una prioridad del Estado, no solo del gobierno, del Estado, donde están familias, instituciones, religiones, todo, Claro. bajo Sí, una la prioridad. educación desde un punto de vista holístico, de la educación Exactamente, holística, definitivamente. exactamente. Deberíamos, y quizás digo una tontería barrabasal y posiblemente me tundan ahorita en las redes sociales con el comentario que voy a hacer, pero eh, no deberíamos de regresar los padres a una educación continua. Es decir, se habla de la escuela de padres y creo que dan muchos resultados, sobre todo cuando hay niños
en edad primaria. Creo que la escuela de padres es fundamental y ojalá y también es un llamado de atención de la participación de los papás en una educación formal y participativa en las escuelas. Sería muy fuera de contexto el hecho de que haya un momento en que exista la participación familiar en la educación, es decir, que físicamente asistan, cuando se pueda, obviamente, no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de un tiempo normal, que asistan padres e hijos a la escuela para tratar de reducir esa brecha del conocimiento y esas diferencias que en esta generación ha sido tan dramática? Yo creo que las personas, papás, mamás y quienes pertenecemos a otra generación, a las actuales, a la juventud actual, que quienes tienen 20 años, 25 o menos, eh, tenemos la obligación de estar en una educación continua, permanente, no solamente formal, sino tratar de entender, hacer un gran esfuerzo por entender los tiempos actuales, tratar de empatizar, porque tenemos que ser conscientes de que la sociedad ha cambiado y que en gran parte de los casos, qué bueno que ha cambiado, qué bueno. La juventud ahora trae ideas verdaderamente espléndidas. Para mí me dejan impresionado y creo que las generaciones anteriores tenemos que entender esto. El tema de igualdad de género, el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. O sea, son temas que las generaciones actuales lo traen muy claro y generaciones nuestras no. Y tenemos que empatizar en torno a ello. Tenemos que cambiar de chip y en muchas ocasiones que seguimos pensando desde la comodidad de, a ver, tú nueva generación tienes que hacer esto que yo hice. No, ¿qué crees? Que eso que tú hiciste ya no se va a reproducir, ya no va a regresar. Ahora más bien construyamos juntos nuevos escenarios. ¿Y qué crees? Que esto que yo estoy haciendo mucho es producto de lo que tú hiciste. Vaya, porque a mí me da mucha risa ver cómo ahora, generación, no risa, sino reflexión, ver cómo ahora algunas personas suelen, o incluso yo mismo he llegado a decir, ¿no? Bueno, ¿por qué las nuevas generaciones todo el día con el celular? No toman en cuenta diálogos, sino solamente en su celular. Pero luego me pregunto, ¿quién le compró el primer celular? O sea, el niño de 1 año fue a comprar un celular, que yo sepa, ¿no? Y en cuántas ocasiones el papá o la mamá, ¿no? A ver, niño, entretente, dale el celular para que se entretenga y nos deje en paz. Y luego cuando tiene 15 años queremos que lo suelte para que nos escuche. A ver, ¿quién compró el primer celular? ¿Quién planteó las primeras modalidades del uso de ese aparato? ¿Quién lo entregó para que se entretuviera? ¿Y ¿Y qué cómo veían los niños? ¿Qué estamos haciendo qué nosotros? veían los niños? Porque pues el niño está en una mesa donde el papá y la mamá están solamente en el celular. Entonces, pues, yo creo que yo voy a comentar una anécdota y la comparto de hace como unos 8 años, unos 7 años. Mis hijos estaban todavía más pequeños, mis hijos tienen 18, no, perdón, tienen 19, 17 y 14 años. Hace 7 años estaban más chiquitos y estábamos desayunando y mi hija estaba utilizando su celular y entonces le dije que pues no lo utilizara y uno de mis hijos dijo, sí, no lo hagas, dijo, mira, toda la semana no estuvimos con mi papá y ya ves que ahora que nada más se la ha pasado hablando por teléfono, pues no hagas tú tampoco eso. Claro, porque era un sábado que yo tenía que estar hablando porque eran asuntos muy importantes, perdón, pero no espero yo que hagan mis hijos algo que yo no estoy haciendo. Yo no espero que yo no estoy realizando. Y entonces nuestros hijos, nuestros estudiantes, son seres individuales y que les debemos dar su reconocimiento como tal. Y esto no tiene que reñir con el concepto de autoridad. Yo creo que no, tenemos que aprender a transitar a nuevos modelos de autoridad, eso sí, a nuevos modelos, no el modelo de autoridad donde el hijo o la hija le tiene miedo, pavor al papá o la mamá o al maestro.
y se propiciaba hasta un miedo, un temor, porque me va a regañar, me va a ridiculizar, me va a pegar, porque eso pasaba, y no digamos que no, claro que llegaba a suceder. Y entonces eso le propicia un gran afectación a la persona. Y no, la autoridad es otra cosa. Y esa no se debe perder. El respeto es otra cosa y eso no se debe perder. Pero sí tenemos que transitar a modelos de diálogo, a modelos de reflexión y de construcción de nuevos escenarios bajo modalidades distintas a las que nosotros lo hicimos. Eso lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, pues entonces se nos puede ir de control una sociedad tan convulsa, tan inconforme en muchas cosas. Y Y lo estamos sí, viendo, doctor. Lamentablemente, más en países en vías de desarrollo como es México, pero también en países de primer claro, mundo, hoy la exigencia y el exceso de conocimiento o de información genera eso, genera inconformidades, genera juicios de conciencia mucho más profundos que antes. Antes, con una informacioncita de un medio influyente era suficiente, con algún político autoritario era suficiente. Hoy vemos países como China, un país tan cerrado que ya tiene fugas, ¿verdad? Tiene fugas de claro. información y empieza a haber juicios de valor, empieza a haber crítica fuerte. Esto me da la pauta a esta segunda parte para perfilarnos a tratar de hacer algunas conclusiones. Doctor, veo yo con tristeza y con preocupación, y lo dejamos pendiente en nuestra charla anterior, que hay muchos que hoy se dedican a la docencia por necesidad, no por vocación. Es decir, encontramos abogados, ingenieros, arquitectos, prácticamente todas las carreras en donde no encuentran un trabajo para su profesión y dicen, pues mientras me meto a dar clases, y se meten en escuelas patito o se meten en escuelas formales, en universidades, y el hecho de tener un título, pues me ayuda a inscribirme como profesor, a ser candidato a ser profesor, y pues mientras consigo algo mejor, por lamentable, fíjate lo terrible que estoy diciendo, pero creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Mientras consigo algo mejor, mientras abren la empresa, mientras va bien en el negocio, mientras algo, pues voy a dar clases. Y no esa parte lamentable donde los que a veces damos clases lo hacemos por gusto, que ni siquiera por necesidad, por el simple hecho de estar. A mí me encanta estar delante de un aula. Yo siempre he dicho que cuando me jubile yo quiero dedicar mi tiempo a las aulas sin que me paguen porque es apasionante. Pero no todos podemos o pueden decir eso. ¿Cómo cambiar esa realidad en donde no se profesionaliza la educación, sino se vuelve una salvación provisional de una fuente de empleo? Uno. Y dos, vemos casos tan terribles como hoy en otros estados de la República donde el magisterio está en la calle con sindicatos y con todo, y no quiero politizar ni mucho menos, pero vemos la otra contraparte. ¿Cómo un chavo, un niño, va a tenerle respeto a un profesor que le está aventando piedras a un policía? O un policía aventándole piedras a un profesor. ¿Cómo rescatar el valor de la docencia? Sí, Jorge, creo que incluso al inicio de la plática comentábamos cómo hay más acceso a la educación superior, todavía no como quisiéramos, a diferencia de otros años, pero si nosotros nos regresamos años atrás, incluso con nuestros ancestros, el rol del profesor era fundamental y la autoridad que representaba el profesor. Era una autoridad. Y ahora se ha perdido, desgraciadamente, en términos De generales. respeto y de inspiración. Claro, Se le claro, admiraba al profesor. claro, claro. Y entonces tenemos que trabajar mucho en ello. Yo sí creo que si queremos una verdadera revolución educativa, como revolución pacífica en términos de Sabater, tenemos que trabajar mucho. Debe ser una altísima prioridad del Estado, no solo de un gobierno, no solo de un grupo o sector político.
debe ser una altísima prioridad del Estado, la educación, educación, educación y educación. Y algo fundamental es el rol docente y comenzar por reconocer, incluso hasta de manera individual, hay que reconocerlo. No todas las personas podemos tener aptitudes para ser un buen docente. ¿Por qué para otras actividades sí somos escrupulosos? Decimos, a ver, no cualquiera puede ser tal o cual actividad, aunque quiera. O sea, si yo quiero ser futbolista, lo cual quería ser de niño, y llegar a la conclusión de que el talento sí existe, ¿ah? Y yo de repente digo, yo quiero jugar en el equipo de Fútbol León, oiga, pues pues soy un excelente aficionado, dedíquese a ser aficionado. Mire, vayas allá a la tribuna, echen los porras, usted es un buen aficionado. No, pero yo quiero jugar, pues lo sentimos. Qué Igual buena aquí, analogía acabas de dar, qué buena analogía. igual aquí, o sea, si no tengo vocación, pues me podrá encantar, pues mire, sea buen aficionado, hombre. Se requiere vocación, y no solamente es como le decíamos en la ocasión anterior, refiriéndonos un poco a García Márquez, que es vocación, formación y decisión. Son las tres cosas. Podré tener vocación, pero no me formo, quédese con su vocación. Quédese con su vocación. O sea, necesitamos una formación permanente y no improvisar. Y yo lo he vivido, Jorge, y debo decirlo que me da mucho coraje. Y yo sí he tenido que ser, sin ser grosero, juro que no, pero sí decir las cosas como son. Cuando alguien me dice, por ejemplo, oye, pues no tengo chamba ahorita, pero ay, dame unas clasecillas en la universidad, ¿no? No, ¿qué crees que aquí no tenemos eso? No, perdón. No, eso aquí no. No, no, pues ¿cómo? O peor, tengo cierta necesidad económica y ahí hay buenas prestaciones, ay, dame chamba por, ay, siento, bueno, mirar qué siento. Pues no, esto no puede ser así. Ni el profesor de educación básica ni el de doctorado. Debe ser alguien que tenga una auténtica vocación, así como la tiene el chef, como la tiene el futbolista, como la tiene el cantante, como lo tiene la actriz, como la tiene quien sea, o sea, cualquier actividad, oficio, lo que sea, pues igual acá, o con mayor razón acá, con mayor razón, porque es la formación de la persona. Una maestra, un maestro puede marcar la diferencia de una persona, puede marcar la diferencia de una persona. Y yo lo he vivido, lo he visto cuando he sido tutor. Ahorita no doy tutoría como, porque estoy en la rectoría, pero como profesor y que doy tutoría a estudiantes y todo, me ha tocado ver estudiantes que llegan y ¿sabe qué? He llegado a la conclusión o que no me gusta el derecho. Ah, muy bien. Bien, pues hombre, siempre hay opción de cambiar. ¿Por qué no le gusta el derecho? Es que mire, el profesor fulano me hizo esto. La clase fulana es bien aburrida por esto y esto. A ver, entonces usted lo que no le gusta es la forma de dar clase de este profesor, que son cosas diferentes. Replantéese si no le gusta el derecho, que son cosas distintas, ¿eh? Y al contrario, yo quiero ser, yo quiero ser abogado porque este profesor me inspira. Veamos cómo puede cambiar diametralmente en la formación, en la proyección, la trayectoria de una persona, lo que hace un profesor. Qué importante es eso. Entonces no estamos hablando de ¿Cuántos cualquier de cosa. nosotros recordamos la clase de historia en la secundaria por un buen maestro? ¿O Exacto. cuántos odiamos la historia Por por un mal maestro? supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, el punto está en que como profesores, la cuestión no es qué tanto enseño para demostrar que yo soy bueno, sino qué tanto aprende el estudiante y cómo formo al estudiante para que brille con luz propia y no yo. La O función peor de... aún, ¿cuántos van con el rencor, las Ah, broncas que traen y se desahogan en el salón? Como no pude desahogarme con mi jefe, me desahogo con mis estudiantes. eso que dices, yo digo, ese es un crimen de lesa universidad, el caso universitario. Eso no puede pasar. O sea, perdón, pero el aula no puede ser un ámbito de poder entendido en cuanto a deshogarme de mis frustraciones con personas que, perdón, pero no tiene nada que ver. O sea, si no eres capaz de solucionar tus broncas, pues no vengas a desahogarlas aquí. ¿Sí? O sea, no vengas a desahogarlas aquí por ningún motivo. Eso es patético. Así lo digo con todas las letras. Eso es patético. Sucede, sí sucede. No podemos dar espalda a la realidad. Sí sucede. O sea, el profesor
que llega con esa arrogancia y querer desquitarse ahí de otras cosas que le sucedieron, pues no, debe ser al contrario. El aula inspira y el aula debe ser precisamente el espacio en el que le permita al profesor ver en cada estudiante una persona individual. No todos son iguales. Ese es otro gran tema. No todos son iguales. No es un grupo con un número de lista, así nada más en abstracto. Son personas, cada una incluso con habilidades distintas, donde lo importante no es que enseño, sino que aprendes, volviendo a un caso trivial, en una ocasión estábamos unos colegas y me decían, bueno, pero ¿cómo entender esto? Yo digo, mira, es algo así como en el fútbol. En el fútbol, un entrenador, digo, por poner un deporte, puede ser cualquiera, un entrenador puede llegar y decir a su equipo todas las técnicas habidas y por haber, y todo el equipo puede decir, wow, qué bien, ¿no? Sí, pero siempre pierden el equipo y son malísimos los jugadores. Pues ese entrenador se va a ir, porque lo importante no es que era él, sino cómo ese equipo, cada uno en lo individual, trascendía y en equipo lograban trascender. Ese es el punto. No nada más que el entrenador sea muy bueno, bueno, está bien, pues, y que todos se queden admirados porque domina muy bien la técnica del fútbol, no está bien. No, el tema está en cómo, como individuos y en lo colectivo, porque tenemos que enseñarnos a trabajar más en equipo, porque afuera sí es la vida. Cuando yo tengo la oportunidad, Jorge, de estar en ceremonias de fin de curso, le digo a los estudiantes, ¿saben qué? Digo, ¿qué creen? Les tengo muy buenas noticias. Una excelente noticia. Ya no van a tener que estar aquí a las 7 de la mañana en clase. O sea, qué lata, ¿no? Y si son 7:05 ya no me dejan entrar, ya no va a existir esa lata. 2, seamos sinceros. A algunos profesores les agrada estar, y a otros no. Pues, ¿qué creen? Que esos profesores que no les agradan no los van a volver a ver si no quieren. Y otra noticia, así como hay compañeros que van a extrañar, hay otros que no los quieren ni ver. Ya no van a estar con ellos. Y todavía una mejor noticia, ya no va a haber exámenes. Sí, qué buenas noticias. Pero les tengo otras. Que allá afuera, que creen que los jefes y los compañeros no se eligen y que es muy difícil trabajar uno solo y que también ahí suele haber horarios. Y aún en el ámbito individual, quien dice que no trabaja en el gobierno o en una empresa y que trabaja a título propio, resulta que la sorpresa es que en ocasiones no tiene un jefe, sino que tiene muchos. Y también hay exámenes. La diferencia es que en ocasiones ya no hay segundas oportunidades, como si los hay en la escuela. Entonces, más nos vale que desde que estamos aquí, estamos en la escuela, desde que estamos en la institución correspondiente, nos enseñemos a trabajar así, a trabajar así. Yo creo, hay algo que decimos mucho en el ámbito educativo, de cómo enseñar, cómo involucrar, perdón, a los estudiantes en entornos de aprendizaje que puedan aplicar su conocimiento para trabajar en equipo, por ejemplo, para resolver problemas y para trabajar bajo presión, para trabajar bajo presión. Y creo que ese es un factor clave del profesor. El profesor debe decir al estudiante, a ver, no voy a ser autoritario, pero sí te voy a tener que dosificar muy bien tu entorno de aprendizaje. No me pidas que todo sea sin problemas, porque no te voy a ayudar. No me pidas que todo lo que te dé sea totalmente digerible y donde tú no te compliques nada, porque no te voy a ayudar. ¿Qué crees? Que así no te voy a ayudar. Mejor vamos a trabajar juntos y vamos a ver cómo te voy orientando. Yo he dado clase de investigación, Jorge. Entonces, yo cuando doy clase de investigación digo a los estudiantes, a ver, a investigar se aprende investigando, ¿eh? Digo, es como llegar a aprender en natación, ¿eh? El instructor tiene a la persona y sin que se dé cuenta la agarra y la avienta al agua. Vámonos. Porque si nunca va a aprender a nadar, claro, el entrenador va a estar ahí, lo va a sacar y lo va a ayudar, le va a enseñar. Pero no esperes aprender natación si el instructor te dice, pero no te mojes. O Es en que, el aula. sí, Tener clases de natación en el aula. sí, exacto, sí, pero nunca lo vas a poner en práctica. Y cuando lo pongas en práctica, por favor, que no te vayas a mojar. No, bueno, pues yo no creo que se pueda aprender natación sin mojarse. Claro. Es igual claro. aquí, porque así es la vida, porque así son los entornos laborales y cada vez peor.
más competitivos, más cambiantes, y entonces no hacemos ningún bien al estudiante facilitando todo. Facilitándolo, No claro, te claro. compliques, no te compliques, por favor, cero molestias. No, no Para puedes. cerrar el tema de los profesores, digo, en esta parte, porque esto da para muchísimo más, ¿cómo poder atender el tema económico? ¿Cómo poder compensar más a un profesor para que realmente sea la profesión, la vocación y a lo que se enfoque? Es decir, sucede lo mismo. Profesionistas que se quedan sin trabajo y dicen, aunque sea doy clases para tener algo para llevar a la boca. Pero también seamos sinceros, hoy el ser profesor no es una vocación o un oficio o una profesión en la que sea equiparable con la de un médico cirujano, un cardiólogo, o con la de un magistrado, o con la de casi cualquier otra profesión. No lo digamos de los futbolistas, que hacías una analogía maravillosa. Pero, ¿qué acaso las políticas públicas y quienes dirigen a las naciones, a los estados, no se dan cuenta que el invertirle bien a un buen facilitador, a un buen instructor, permea y el impacto es brutal socialmente hablando y económicamente versus estar poniendo cárceles, poniendo policías, hospitales? Me refiero a las adicciones y a las prevenciones y a tantas y tantas cosas. Si entendemos en teoría la importancia de la educación, y ha sido un tema muy trillado en México, ¿por qué no reducir esa brecha también en los salarios y en el reconocimiento de la profesión y también reducir los grupos? Yo admiro muchísimo las escuelas públicas de todos los niveles y de todos los ámbitos, en que la demanda es tan grande que pues hacen milagros ustedes en la educación pública, porque hay que meter, y ahorita vamos a cerrar con el tema de la pandemia y la pospandemia. Hay quienes ya no podemos pagar una escuela privada, ¿eh? Y si ya era complicado el tema de la capacidad de la educación pública, hoy creo que va a estar sumamente rebasada. Pues si ya tenías grupos de 20, pues ahora son de 30 y los que eran de 30 ahora van a ser de 45. ¿Cómo reducir la brecha salarial de reconocimiento y que el profesor pueda llegar y aspirar a tener una buena casa, un buen carro y decir, soy profesor exitoso y puedo salir socialmente a un reconocimiento de presumir que soy profesor? Como cualquier cardiólogo, como cualquier abogado, como cualquier otros, para no meterme en complicaciones. Sí, Jorge, cuando hablamos de prioridad de la educación como una política de Estado, indudablemente ahí está la política de ingresos del personal docente, de todos los niveles. Y ahí, en efecto, nos falta mucho camino por recorrer, por reducir brechas. Y esas brechas creo que tienen que ver con todas las políticas de la carrera docente. Porque así como hay carreras en otras instituciones, también aquí hay una carrera. Vamos, por ejemplo, decimos Poder Judicial. Uno puede decir, bueno, ¿y cuánto gana un juzgador? Bueno, depende, porque se puede ser juzgador, un juez menor, un juez de primera instancia, un magistrado, y son jueces. Es una carrera, de acuerdo a méritos. Igual acá, tenemos que fomentar la carrera docente, con reglas claras de ingreso, permanencia, promoción y estímulo. No el ingreso per se, sino es la retribución acorde al esfuerzo, acorde a la carrera que tienes. Ese es un gran tema. Sucede, creo que se tiene que revisar más. Las universidades lo tenemos, cada universidad tiene su esquema distinto, tenemos eso, sí lo tenemos. Pero obviamente sí es necesario que se asuma como una prioridad, que se asuma como una prioridad, porque no es un servicio menor. A mí me da mucho, pues me da coraje también, francamente, cuando escucho esto. Cuando alguien dice, oiga, lo invito a que nos dé un seminario o nos dé un curso a todo lo cual la institución sobre su tema. Entonces uno dice, muy bien, claro, con mucho gusto. Y dicen, acto seguido,
pues no va a haber retribución porque pues, sabemos que a usted le gusta mucho, entonces, porque ya ves que a usted le encanta, le apasiona. Yo algunas veces he tenido que decir, oiga, ¿y a usted no le gusta lo que hace? ¿Sí? ¿Y usted no le pagan? Sí, pues ¿qué cree que a mí también? O sea, porque no se vivo. Claro, Entonces tampoco podemos nosotros mismos malbaratar lo que hacemos. ¿Por claro. qué? ¿Por qué nos debe dar pena? O sea, perdón, pero si alguien se dedica a algo, alguien que tiene un restaurante y le apasiona el arte culinario, entonces yo no puedo llegar al restaurante y decirle, mire, me da de comer esto, pero no le voy a pagar porque usted como le apasiona, no, Claro, pues claro, igual claro, acá. O claro. sea, es que el hecho de que me apasione no quiere decir que deba ser justamente retribuido, como por qué no, y en todos los niveles, en toda la educación. Y ese cambio de concepción tenemos que trabajarlo mucho, lo tenemos que trabajar demasiado, como si ser profesor fuera o profesora fuera una dedicación totalmente sacrificada, donde ya porque nos gusta, ya nos demos y tenemos la oportunidad de hacerlo, debemos darnos Como por un bien trabajo servidos. social, Sí, y altruista. debemos darnos por bien servidos. No, la respuesta desde mi punto de vista, no, no es así. No es así, estamos hablando de una justa retribución, acorde al talento, a la dedicación, al esfuerzo, al mérito. Es en razón a ello. Y el resultado se va a pagar con creces, con buenos ciudadanos, mejor capacitados, un mejor país, y es un círculo virtuoso. Se convierte en un círculo virtuoso. En efecto. Oye, doctor, ya me está preocupando el tiempo, estamos a punto de Adelante, cumplir una por favor, hora, por no favor. hemos atendido todos los temas. Yo creo que vamos a tener que hacer costumbre de charlar por lo menos una vez al mes, si no, no nos va a dar tiempo Pues a tus de órdenes. atender todos los temas. Sigue habiendo muchísimos comentarios, a la gente le está gustando mucho el tema, la verdad me sorprende el involucramiento, creo que hay preocupación y Sí, ocupación en el tema. Yo sinceramente creí que las personas que se iban a conectar y se estaban conectando les interesaba más por hacer preguntas de cómo me inscribo en la universidad. Estoy sorprendidísimo la participación y el interés que está viendo en el tema. Creo que va a dar para mucho más y ojalá, creo que podemos hacer costumbre de por lo menos una vez al mes tratar el tema para irlo desahogando. Me están llegando comentarios por inbox y por WhatsApp, muchísimos acerca de la importancia del tema. Sorprendente, estoy sorprendido, me está llegando comentarios de profesores y directores de escuelas en donde me están diciendo que se quieren involucrar, que quieren saber de esa maestría, que quieren conocer más cómo poderse preparar y cómo participar. Fíjate qué curioso ha sido este programa, para eso se ha hecho, para hacer juicios de valor y no para tirar y a ver en qué se ha equivocado el funcionario o el artista o algo. Se ha convertido en un espacio de análisis y discusión y los comentarios que me están llegando aquí son de cómo me sumo, cómo participo, cómo me puedo llevar estas ideas a la escuela, cómo puedo compartir esto en mi familia. La verdad, te los voy a pasar, los comentarios están siendo maravillosos, cosa que me motiva a continuar con estas charlas. ¿Cómo le vamos a hacer, doctor, para seguirle abordando el tema? Porque hay muchísimo interés. No sé cómo le vamos a hacer porque se nos acaba el tiempo y yo todavía estoy hay a tus órdenes, mucho, Jorge. mucho tema. Yo estoy a tus órdenes. Me apasiona esto y estoy a tus órdenes, Y claro. se te nota, y se te Sí, nota, y a diferencia de cada invitado ha tenido su carisma y su alegría de cómo presentar las cosas, pero estoy sumamente sorprendido de la reacción del público. Gente de Colombia está escribiendo que bien, cómo pueden hacer convenios, ¿se acuerdas? Con escuelas bien. privadas, con ustedes, y cómo te pueden llevar a dar conferencias. Me están pidiendo que te invitemos a dar unas conferencias en Colombia. Hay que decirles que eres carero, ya no hay que decir que No, es no, no. barato. No, no. Me gustaría que pudiéramos cerrar y concluir en Claro. algo, porque nos quedan 5 minutos y quisiera que concluyéramos. No hemos abordado el tema de la universidad en temas de pandemia y pospandemia. Creo que vamos a tener que hacer una tercera parte en este mes de octubre, pero ¿alguna conclusión hasta aquí para no dejar las cosas en el aire como utopías o como buenos deseos? Doctor, ¿qué podemos concluir de este tema que se abordó el día de hoy? Yo quisiera, Jorge, porque sí, queda un gran tema. Pandemia y pospandemia. Ese es un gran tema y que tenemos que involucrarnos en él. Hoy no lo vamos a poder abordar porque ya no hay tiempo.
Yo quisiera aprovechar estos últimos minutos en cerrar de una manera, Jorge, y cerrar con la manera en la que tú iniciaste. Tú iniciaste hoy dando un reconocimiento a la mujer. Y yo quisiera hacerlo por lo siguiente, pero por una cuestión muy específica. Porque el día de hoy nosotros estamos en la Universidad de Guanajuato de festejo. El 1 de octubre de 1732 se fundó nuestro antecedente de lo que hoy es la Universidad de Guanajuato. Se fundó ese hospicio para ser un espacio de educación, de las primeras letras a las personas. Estamos hablando de 1732. Y se funda gracias a una iniciativa de una mujer, silagüense, de Aguas Buenas, de doña Josefa Teresa de Busto y Moya, donde cede su casa para que ahí suceda ese proyecto que ahora es la universidad, que es ahora donde está la escalinata, ahí, a un lado, pues. Está el edificio central, pues. ¿Dónde está el edificio central? Donde está el edificio central, a un lado de escalinata. A un lado de la escalinata. Allí se fundó. Y para referencia de quienes nos escuchan, algunos seguramente sabrán y otros no, pero que nos dicen a quienes integramos la Universidad de Guanajuato, nos dicen las abejas. Así nos dicen, seguramente lo sabes, nuestro escudo bien las abejas. Y podríamos decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nos dicen las abejas? Bueno, se dice, es una cosa que se dice que cuando doña Josefa dejó su casa y se fue a vivir con su familia, con su hija, con su yerno, ahí había un panal. Y que cuando doña Josefa se fue, las abejas trasladaron su panal a la casa de doña Josefa. Y que cuando doña Josefa murió, trasladaron el panal otra vez al patio de esa casa. Entonces, cuando hoy me dicen, bueno, y en realidad eso fue cierto, yo digo, eso no importa, lo importante es que nosotros lo creemos. Eso es lo importante, que da sentido de identidad, que da sentido de pertenencia a una institución. Entonces, hoy, hace 288 años, en el 1732, se funda esa institución y yo quería decirlo hoy en tu programa, pero quise dejarlo al final, y fue una mujer la que dejó eso. Wow. Josefa Teresa de Busto y Moya. Entonces, creo que es una buena forma de cerrar, porque agradecerte tu programa, Jorge, y para mí es muy importante porque es justamente nuestro festejo de la Universidad de Guanajuato. Hoy festejamos. Wow. Pues muchísimas felicidades y no cabe duda que, por eso yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias. Te consta que para armar la fecha no es nada más decir nos vemos el lunes o nos vemos el martes, hay que ajustar, hay que hacer cosas. Y fue coincidencia o diosidencia que el día de hoy, 1 de octubre del 2020, estemos celebrando la vida, celebrando a la mujer y celebrando estos 288 años de fundada de la universidad. De verdad, pues qué privilegio tener al señor rector de la máxima casa de estudios en este día tan especial, abrazándolos con mucho cariño a toda la comunidad universitaria. Claro que sí, Jorge. Un fuerte abrazo a toda la comunidad, a toda la sociedad, a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti, Jorge. No, hombre, pues hay mucho, me quedé picado. Oye, vamos a tener que hacer como las series de Netflix. Ya me quedé con ganas de ver el siguiente capítulo, mano. Porque la verdad, aparte, sabes que te estimo mucho, te admiro, te respeto, y no es de ahora, es de varios años. No sabes la delicia, yo de repente me pierdo que estamos transmitiendo en vivo, pienso que estamos tú y yo charlando en casa o en un restaurante o algo, y se nos va el tiempo, se nos va el tiempo. Yo pensé, yo dije, hoy, ¿cómo vamos a abarcar la hora 15, una hora se nos va a ir rápido en pregunta y respuesta? La verdad que tienes una manera de dirigirte a las personas con algo que te distingue, que es la pasión de hacer lo que te gusta hacer. Así es que de verdad, lo dijimos el primer día de la primera charla, es súper a gusto platicar contigo. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, pues un honor para mí. Quedamos comprometidos a seguirle porque esto no termina aquí. Y de verdad, muchísimas gracias al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de nuestra máxima casa de estudios en Guanajuato. De verdad, muchísimas gracias. Felicidades nuevamente, que tengas un gran día y comprometido a seguirle con el tema.
Muchas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Y gracias a ustedes, gracias, gracias. Recuerden que octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama. Si te cuidas, puedes vivir. El cáncer de mama es un cáncer que si se detecta a tiempo es muy probable que se pueda curar. Ustedes, mujeres, son lo más importante para nosotros. Cuídense porque la prevención es importante. Gracias, que tengan un muy buen día, un gran inicio de mes y un mes de octubre apasionante, que lata, que vibre. Cuídense y báñense, arréglense y vamos a luchar por este país maravilloso llamado México, que es nuestra casa. Que Dios los bendiga. Ánimo, que tengan lindo día. Hasta luego.